Buenas tardes a todos. No sé, creo que de repente no me hace tanto. La grabación se ha iniciado para fines de evidencia y para todos aquellos que en algún momento tengan problemas en la conexión, por luz o por fallas del internet, pues luego puedan revisarla para repasar y apreciar pues cómo se desarrolló toda la clase o la parte que en algún momento no logré estar conectado. Entonces, para ello, ¿verdad? Tomen en cuenta que se está siendo grabada la sesión, ¿okay? Y comenzamos, ¿verdad? Entonces, la primera, si nos hacen el favor mientras comparten porque la presentación, ¿verdad? La que está en Teams, por favor, nada más tener en cuenta eso, la que está en Teams es la que van a compartir. Y además de la pregunta que hicimos de a quién le ha dado asma en un momento dado, es decir, ¿cómo puede llegarnos un niño a la consulta? ¿Alguien tiene idea de cómo puede llegarnos un niño a la consulta? Ya tenemos, bueno, o voy a preguntar. Sí, Frida. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, pues dependiendo del grado de la crisis que tenga el niño, podría llegar pues muy inquieto porque no puede respirar bien. Ok, ya tenemos una situación. El niño nos puede llegar con una crisis. ¿Okay? ¿Vale? ¿Cómo más nos puede llegar? Pues sin crisis, o sea, el niño puede estar normal y que el padre refiere que tuvo algún síntoma de asma, como la tos de predominio nocturno o exacerbaciones de predominio nocturno. Es correcto. Además, un niño nos puede llegar, son las dos maneras en que nos puede llegar a la consulta. Hay más, ¿eh? Nada más voy a poner dos maneras. Una en la cual el niño no tiene en ese momento la exacerbación. ¿Ok? Es más raro que nos llegue sin ello de primera vez. Nos va a llegar subsecuente. ¿Sí? En el momento en el cual no tiene exacerbación. O nos puede llegar en el momento en el que tiene una exacerbación, que la mayoría de las veces cuando acude a la consulta es porque tiene una exacerbación, es muy claro. Y por eso el niño del caso número 13, ¿verdad? ¿Cómo llegó? ¿Con exacerbación o sin exacerbación? Cualquier equipo, fue el que trabajaron. ¿Cómo llegó ese niño? ¿Con exacerbación o sin exacerbación? Yasmín. Con exacerbación. Ok. Y el niño del número 14, el caso número 14, el niño más grandecito, ¿cómo llegó? ¿Con exacerbación o sin exacerbación? Isabel. Sin exacerbación. Pues tenemos las dos situaciones en las cuales nos llegó, pero hay otra cuestión. El niño pequeño que nos llegó con exacerbación pudo habernos llegado otro niño pequeño sin ella. Igual, el niño grande que nos llegó sin exacerbación, nos pudo haber llegado un niño grande con exacerbación. Decía, son cuatro, me puede llegar un niño menor de 5 años sin exacerbación, un niño menor de 5 años sin exacerbación, un niño mayor de 5 años sin exacerbación y un niño mayor de 5 años sin exacerbación. 4. ¿Ok? Bien, ya tengo 4 tipos de pacientes que me pueden llegar. ¿Ok? Además de
¿qué antecedente puede tener cada uno de estos 4 niños? Frida. Alergias. Vale, Valentina, ¿usted qué iba a decir? Puede ser antecedente de alguna infección de vía respiratoria alta. Okay. Quizás estoy haciendo mal la pregunta. ¿Okay? Por el tipo de respuesta a la pregunta. Voy haciendo mala pregunta. Antes que los antecedentes generales, ¿qué antecedente específico puede tener mi paciente? ¿Ariel? No sé si lo que voy a decir está bien, pero son los antecedentes familiares de atopia. No, eso ya lo dijeron, ya dijeron de alergia o atopia. Anabela. Ajá, más o menos así iba de antecedentes familiares tal cual de asma. No, porque eso ya no lo dijeron. ¿Qué antecedente específico, no los generales, qué antecedente específico puede tener mi paciente o no tener para que se vuelvan 8 maneras de llegar? Ariel. Antecedentes de sibilancias. No, eso lo voy a averiguar después. No, ¿qué antecedente específico? Más específico. Sibilancia, dijimos que hay muchas cosas que nos pueden dar. Puede dar una bronquiolitis. El antecedente de sibilancia puede ser porque tuvo una bronquiolitis. Entonces, no. ¿Qué dato específico con qué dato específico me puede llegar? Selena. Una crisis de asma previa. Sí, no. Eso es general. No, específicamente. A lo mejor no sé cómo hacer la pregunta para que sepamos hacia dónde quiero dirigir la respuesta. A ver, Vale, si usted tenía algo, mientras busco cómo cambiar la pregunta para ver si se aclara. Puede ser tos. No, eso es general. Bueno, creo que la voy a decir, porque no busco de qué manera hacer la pregunta para orientarles, ¿verdad? Pero me puede... A ver, Anabela. No estoy segura y no sé si es algo así como bajo peso, baja talla o algo relacionado. No es. No es a donde yo quiero que llegue, ¿ok? Pero les digo, quizá lo tengo en mi mente, pero lo que no logro es formular la pregunta para darles la pista a ustedes de a qué me refiero. Ok. Vamos a ver entonces. Le voy a preguntar específicamente a Pedro Alejandro. Cuando te llevaban a consultar, Pedro Alejandro, ya lo vieron para ver si logramos llegar a ello, pero cuando te llevaran cuando te llevaron a consultar con el médico, ¿recuerdas qué informaba tu mami? Guay, así de las primeritas veces, honestamente no recuerdo bien, porque eran, o sea, tenía como 4 años, algo así. De las que sí recuerdas. Pues, principalmente recuerdo que él hablaba de la tos que a mí me daba, que era así muy frecuente precisamente en las noches, que literal me pasaba a ahogar o algo así. Y ¿qué le decía al médico? ¿De qué le informaba al médico? Además de la sintomatología. no recuerdo bien, doctor. Anabela, ¿usted recuerda? ¿Qué datos le decía al médico? A ver. Pues Que no básicamente lo mismo que Pedro, igual, la tos, tuviera me que ver cansaba con rápido, o sea, me cansaba rápido haciendo ejercicio y ya no. que no tuviera que ver con la sintomatología y que lo dejara de entrada al llegar su mano. Puchín, Casanova. Yasmín. Podría ser que diga que qué medicamentos está tomando porque pues tiene asma o algo así. Okay. Le decía que tenía asma.
Ok. ¿Ya? Ahora sí lo dijo. Le dijo, toma tal medicamento porque tiene asma. Es decir, que me puede llegar con el diagnóstico o me puede llegar sin el diagnóstico de asma. Claro, la primera vez habitualmente me va a llegar sin el diagnóstico, pero las siguientes veces nos puede llegar ya con el diagnóstico, porque alguien ya le dijo antes que tenía asma. ¿Ok? ¿Ya lo vieron? Entonces me puede llegar con el diagnóstico o sin el diagnóstico. Con el diagnóstico me puede llegar con exacerbación, sin exacerbación. Y sin el diagnóstico me puede llegar con exacerbación y sin exacerbación. Y sin el diagnóstico puede ser un niño menor de 5 años o mayor de 5 años. Y de este lado igual, menor de 5 años o mayor de 5 años. Entonces ya tengo 16 maneras que me puede llegar un paciente. ¿Lo vieron? Esa es la diferente. Me puede llegar de 16 maneras. Como quien dice, tengo 16. Un niño va a llegar por cada examen que yo elabore diferente. Porque tengo para que lleguen 16 niños antes que se repita algo. Así es que, ¿cuál les va a tocar? Tenemos que ver cuál nos va a tocar. Los ejemplos que trabajamos fueron nada más uno que nos llegó con exacerbación, menor de 5 años, y tenía o no tenía el diagnóstico de asma como antecedente. Limber. Sí tenía el diagnóstico de asma, de hecho lo controlaban con salbutamol. Exactamente, pero pudo habernos llegado sin el diagnóstico. ¿Ok? ¿Ya vieron? Con esas características y nada más para que tengan en mente, ¿ok? Todas las posibilidades de cómo nos puede llegar un paciente, para que veamos ahora sí cómo vamos a manejar esta información que tenemos de asma para aplicarla a cada una de las posibilidades de cómo me puede llegar un paciente. ¿Ok? Porque no lo voy a hacer igual todas las veces. A lo mejor lo hago igual a los mayores de 5 todas las veces, como lo voy a hacer a los menores de 5 todas las veces. ¿Ok? El esquema va a ser igual, pero lo que va a cambiar son las dosis, el tipo de medicamentos, etcétera, etcétera. Es decir, que no van a ser exactamente iguales ninguno de los 16 tipos de pacientes que me pueden llegar. ¿Okay? Bienvenidos a la realidad. Ok, listos para la presentación. Era mientras cargaban la presentación. Acuérdense que me están dando tiempo que haga más preguntas todavía. Ok, entonces, la presentación listas para que vayamos. Ok. Sí, ahorita lo pongo. Porque ya me informaron de los casos. No tengo mayor problema. De los 2 casos que vamos a ver el día de hoy, ustedes tienen las respuestas y lo que van es a cotejar dónde queda este paciente. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿dónde queda de los 16 posibilidades? El caso número 13 es menor de 5 años, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, doctor. Tenía el diagnóstico, llega con el diagnóstico y llega con exacerbación. Sí. Fíjense, ok. Y el otro niño es un mayor de 5 años, llegó con el diagnóstico o sin el diagnóstico. Con el diagnóstico. Ok, llegó con el diagnóstico, ok, y sin exacerbación. Okay. Como verán, no están todos.
Solo son dos maneras de cómo llegaron los pacientes. ¿Ok? ¿Lista la presentación? Bueno, a ver. Si no, nos hace el favor. Carga, doctor, pero ahí voy, ya lo voy a compartir desde el iPad porque la computadora no la, pero ya voy. Si no la comparte el de ayer, que nos hace el favor, acuérdense que creo que era Ariel, ¿no? Uriel. ¿Cuál de los dos se me confunde? ¿Uriel o Ariel? No me acuerdo quién ayer fluyó muy rápido la compartir y hacer la presentación, que nos haga el favor de apoyarnos con ella, no sé qué. Tiene buen internet. Ahí está. Ok. Porque yo todavía no la veo. Ahora sí. Ahí está, Pablo Javier. Ok, recién comienza. ¿Cuál de las dos almas comienza? Ordóñez. ¿Me escucho? Sí. Yo sí. Nosotros vamos a exponer asma. No lo dividimos tal cual en dos diapositivas, porque son un montón. Pero pues yo voy a exponer hoy. Okay. Bueno, primero que nada, el asma pues va a ser una enfermedad heterogénea. Se menciona que antes se pensaba que principalmente era solamente broncoconstricción, pero ahorita pues se sabe que tiene muchas otras etiologías, por eso se le dice que es una enfermedad heterogénea. Generalmente pues se va a caracterizar por inflamación de las crónicas de las vías respiratorias y esta pues va a dar lugar a una obstrucción episódica del flujo de aire. Ok. Ya, sé la definición. Sí, ¿quién está compartiendo? La siguiente, por favor, Pablo. Bueno, ahora la etiología y la fisiopatogenia. Pues principalmente van a estar involucrados dos factores: la predisposición biológica y genética y las exposiciones ambientales. Entonces, la persona tiene que tener una predisposición para que estas exposiciones ambientales le vayan a afectar pues de manera significativa, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es que va a causar una inflamación prolongada y patogénica y una reparación aberrante de los tejidos, lo cual nos va a llevar a una disminución pulmonar y una reestructuración de la vía respiratoria, que finalmente va a llevar a asma. Las exposiciones ambientales pues pueden ser alérgenos, pueden ser infecciones, pueden ser microbios, pueden ser contaminantes o puede ser estrés. Ahora, la broncoconstricción de bandas musculares, así como el infiltrado inflamatorio celular, la hipersensibilidad a exposiciones o desencadenantes y la interrupción de procesos reguladores normales que van a amortiguar las respuestas de la persona, pues todas estas nos van a llevar al flujo de aire. O sea, como ya había dicho antes, no solamente es la broncoconstricción, sino que pueden ser varios factores. Y hay una tablita ahí, pero creo que no se ve. Bueno, ahí menciona los patrones de asma en la infancia. Y estos pues se van a dividir en tres. Como decía el doctor, pues se le suele dar el nombre de asma a todas estas características sin que realmente quiera decir que el niño pues tiene asma que le va a perdurar, por ejemplo. O sea, esos patrones que menciona el libro son las sibilancias no atópicas transitorias. Estas pues se van a presentar en los primeros años de preescolar y van a estar caracterizadas por tos y sibilancias recurrentes que van a estar desencadenadas más que nada por infecciones virales respiratorias pues comunes, ¿no? Se mencionaba, por ejemplo, el virus del sistema respiratorio, etc. Y estas pues van a resolver en preescolar, o sea, ya sea en el mismo preescolar o en los primeros años de que el niño pues esté en la primaria, ¿no? Por ejemplo. Y pues se puede encontrar un flujo de aire reducido al nacer que pues nos hace pensar en unas vías aéreas ligeramente estrechas. Y esta hiperactividad va a mejorar conforme el niño vaya creciendo. El otro patrón sería asma persistente, que va a estar asociada a atopia. Esta pues también va a empezar en los primeros años de preescolar y pues como lo dice su nombre va a estar asociada a atopia. Tiene un mayor riesgo de persistencia que las no atópicas y mayormente inicia antes de los 3 años
Esto pues nos va a indicar que el flujo de aire va a estar reducido en la edad escolar, o sea, hay mayor probabilidad. Y si inicia pues de manera más tardía, hay una menor probabilidad de que se dé una limitación del flujo de aire. Y este patrón va a presentar pues de manera general una mejor respuesta a los corticosteroides inhalados. Y por último, el tercer patrón es asma con disminución de la función pulmonar. Este patrón pues se va a presentar con un aumento progresivo de la limitación del flujo de aire y se va a asociar con hiperinflación en la infancia, así como con el género masculino. Ok, no le cambie, no le cambie. Pregunta abierta. Pregunta abierta. No se la estoy haciendo a la Alma. Pregunta abierta para los demás. ¿Se tratan de manera diferente? ¿Alguien sabe en lo que estudiaron? ¿Se tratan de manera diferente? ¿O nada más la clasificación sirve para establecer el pronóstico? ¿Anabela? Sí, Anabela. Anabela. Perdón, es que no tenía prendido mi micrófono. Es que estaba diciendo que la guía de práctica empieza como casi todo lo mismo y va cambiando según sea necesario el tratamiento. Pero todas se manejan exactamente igual. Es decir, tengo que hacer la prueba, como dijimos en bronquiolitis, de respuesta. Lo voy a manejar exactamente igual. Si mejora, dejo el manejo como si lo fuera. Y si no mejora, perdón, si mejora, pues se lo dejo en ese momentáneamente. No lo continúo, ¿okay? Sino tiene que ser. El problema es que la definición no nos dijeron. ¿Me pasa la definición anterior? Si me hace el favor, Pablo. No me acuerdo en la definición cómo quedó, porque no resaltamos. Sí dice inflamación crónica. Ok, adelante, sí es correcto. ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener en mente. El asma es una enfermedad crónica. Es decir, que no se va a comportar nada más como la primera. Las otras dos nada más nos están dando dos momentos y se manejan exactamente igual. Bueno, una se tiene que manejar todavía con muchas más cosas porque nos está hablando de la repercusión pulmonar que ya existe. Que además ya existe una repercusión pulmonar, pero es asma. ¿Okay? Y solo la primera es la que no requiere del tratamiento prolongado como el asma. ¿Okay? Esa es la que vamos a manejar, como van a ver probablemente, con solamente en el momento en el cual lo presenta. Y fuera de él no requiere de nada más. Las otras dos lo requieren continuamente porque ya hay una inflamación crónica. Este es el ejemplo de una enfermedad en la cual, si se acuerdan ustedes, en la historia natural de la enfermedad, cómo se explicaba la etiología. Historia natural de la enfermedad, ¿sí se acuerdan? ¿Que lo vieron? Una enfermedad es producto de la interrelación entre... Fernando. Es la tríada de Clark, la de agente, paciente y ambiente. Así es correcto, es la tríada de agente, huésped y ambiente. ¿verdad? Pero vean el cuadrito perfectamente bien aquí. Tenemos al huésped, como bien nos mencionaron, que tiene una predisposición. Y tenemos el ambiente, que son los factores desencadenantes. No es la etiología del asma.
según yo. Es decir, no está el agente, no hay agente. El esquema de la historia natural de la enfermedad pues se relaciona muy bien con las enfermedades infecciosas. Con las enfermedades no infecciosas, pues no hay un agente como tal, sino es el conjunto de varios factores del huésped o del ambiente, pero principalmente es del huésped, porque estamos expuestos a esos ambientales, estamos expuestos todos. Si estamos expuestos todos, ¿por qué solo 2 de los 18 que estamos acá en este momento, ¿verdad? ¿Por qué solo 2 sí reaccionaron a esos factores ambientales? Yo le prefiero llamar factores desencadenantes, porque desencadenan en mí una respuesta por la predisposición que tengo. El asmático soy yo. ¿Okay? Entonces, si yo tengo esa predisposición, respondo, ¿okay?, a esos factores ambientales. Si yo no la tengo, no respondo. O a lo mejor la tengo, pero tiene que ser el inóculo, la exposición tiene que ser grande o por mucho tiempo para que yo reaccione. Mientras que otros con un poquito, como dicen, solo cambia el tiempo y ya recae. Así dicen los papás. ¿Okay? No necesita mucho porque su predisposición o su respuesta es elevada. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, ahora las manifestaciones clínicas. Pues se mencionaba que mayormente en la consulta, pues los niños van a llegar bien. Entonces estas manifestaciones usualmente se van a ver cuando haya, o sea, no es usual que se vean, o sea, que uno pueda hacer la exploración física y encontrar en ese momento las manifestaciones clínicas. Sin embargo, el diagnóstico clínico se va a hacer pues preguntándole a los papás y se necesitan 2 o más de los siguientes síntomas claves. La tos, que usualmente es seca, paroxística y va a ser predominantemente nocturna. También va a haber disnea, así como presión torácica. En menores de 5 años, pues, es que no se ve. ¿Será que le puedas dar para que se presenten las diapositivas? Es que los cuadritos la tapan. O bueno, no sé si no importa, doctor. Gracias. Como usted lo vea mejor. Bueno, entonces, en los niños menores de 5 años, los síntomas, pues, usualmente van a coincidir con las infecciones respiratorias virales. Y el patrón clínico más frecuente va a ser sibilancias, tos, dificultad respiratoria, pero en algunas ocasiones también puede que el niño solamente se presente con tos. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí hay unos ejemplos que menciona la Gina de preguntas que se le pueden realizar a los papás. Preguntarle acerca de las sibilancias, acerca de si el niño se despierta por la noche, si tiene que dejar de correr, si siente dificultad de respirar al jugar, al reírse, si ha tenido alguna manifestación alérgica y sus antecedentes familiares de algún tipo de atopia. Siguiente, por favor. No, todavía Bueno. no. Entonces dijimos que el paciente nos puede llegar sin diagnóstico, con diagnóstico. ¿Okay? Para que yo elabore la probabilidad de que este niño pueda o no tener asma. Y estoy hablando tanto del menor de 5 años como del mayor de 5 años. ¿Okay? Son las mismas preguntas que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es hacerlas en pasado. Su hijo ha tenido silbidos en el pecho o sibilancias, le han dicho que le han detectado sibilancias. ¿Cuántas veces?
Porque acuérdense, la primera vez en los primeros 2 años de la vida puede ser debido a una bronquiolitis o a una neumonía viral, ¿ok? Lo que ya habíamos mencionado en las clases previas, y entonces tengo que saber que ha sido 2 veces o más, cuando menos. Porque si no, no tengo el sustento para la probabilidad. Un dato. Lo segundo es si ha tenido esto, en la noche ha tenido tos, ¿ok? Sin tener problema de catarro, ¿ok? Porque si es con problema de catarro, pues no vamos a saber si era por el catarro o verdaderamente era por esta probabilidad. Acuérdense, yo soy, cuando no tiene diagnóstico, yo soy el que tiene que averiguar si esta se vuelve mi diagnóstico más probable. ¿Ok? Ya llegó a mí, la responsabilidad ahora es mía. ¿Ok? Y entonces le pregunto igual si cuando hace ejercicios le ha presentado accesos de tos porque no tenía catarro antes. ¿Ok? Entonces, si ha tenido sibilancia para respirar, ¿cuántas veces? ¿Okay? O si le han diagnosticado eczema atópico o alergia a alimentos o rinitis alérgica. El del niño, si el niño tiene antecedentes de atopia. Y si no, pues luego el de la familia. Voy a preguntar la atopia en la familia para que yo establezca la probabilidad de que este niño yo considere el diagnóstico. ¿Y qué hago si me llega ya con el diagnóstico? Pregunta abierta. Acuérdense, llegó sin diagnóstico y sin exacerbación, como el segundo niño. ¿Qué hago? Pregunta abierta. Guillermo, Isabel Guillermo. Preguntando cómo han estado los síntomas, las exacerbaciones en el último mes, cómo ha sido la adherencia al tratamiento. Se podría realizar incluso una exploración física, pero algo muy importante es la anamnesis dirigida. Ya me duplicó el número de pacientes que puede llegar, Isa, porque me puede llegar entonces estos mismos niños sin llevar ningún tratamiento o llevando algún tratamiento. Ya son 32 situaciones, agréguenle, ¿ok? Porque pudo no haber estado llevando un tratamiento de control o estarlo llevando. Y entonces le preguntaré lo que ella me dice del apego, qué medicamento, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Sí es cierto que tenemos que preguntar todo eso, pero lo que tenemos que volver a preguntar es esto. Porque yo también tengo que estar de acuerdo en que sí tiene la probabilidad. Yo no puedo guiarme de lo que otro le haya dicho. Lo ideal es que yo soy la segunda opinión. Si no era yo el que lo dijo y fue otro, tengo que hacer las preguntas porque ahora yo me vuelvo la segunda opinión y yo voy a ser el responsable de lo que le voy a decir a los papás del niño y al mismo niño, ¿okay? Según la edad que tenga. Pero ahora yo tengo que comprobar que sigue siendo probablemente que tenga asma y como primera probabilidad. Entonces, estas 5 preguntas, según yo, porque una se repite, que se ha tenido sibilancias o dificultad para respirar, ok,
la vuelvo pasado, entonces ahora son 5 preguntas que tengo que volverle a hacerle porque la positividad de una o más de ellas me confirman la probabilidad. Insisto, no que tiene asma, la probabilidad de que la tenga, insistiré que todas las veces debe ser probable. ¿Okay? Si no tengo la evidencia que lo confirma, debe ser probable. ¿Okay? Y el paciente tiene derecho a una segunda opinión. Y entonces la segunda opinión tiene que comprobarlo, que sí es probable, porque de ahí va a derivar su acción. Ya la responsabilidad pasó a ser de él, no del otro que le hizo el diagnóstico. Si regresa con el otro, pues es su responsabilidad. Pero ahora ya vino a mí. Si vino sin el diagnóstico, averiguo si debo considerar esta posibilidad. Y si me viene con el diagnóstico, compruebo que sigue siendo esa la posibilidad. No hay otra. ¿Ok? Ahora sí, la siguiente. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Nos estamos yendo así, tranquilitos, ¿eh? Adelante. Bueno, ahora, como ya había mencionado el doctor, pues los síntomas pues pueden ser peores por la noche, usualmente son peores por la noche. Los niños, pues también es frecuente que cuando estén en el día haciendo sus actividades puedan tener síntomas. Y es importante porque la presencia de factores de riesgo, o es importante preguntar, porque la presencia de factores de riesgo pues va a apoyar el diagnóstico de asma. Si, por ejemplo, un niño llegara con una crisis, por ejemplo, a consulta y se le diera un beta agonista de corta duración, la resolución rápida de estos signos pues también nos va a apoyar en el diagnóstico. Y pues los factores, ¿sí? ¿No? Perdón. Como dijimos con bronquiolitis, lo vuelvo una prueba terapéutica. ¿Verdad? Le doy y si mejora, pues considero que hay broncoconstricción. Si el antecedente es que esto es segunda, tercera o cuarta vez que le ocurre, pues aumenta mi probabilidad. ¿Okay? Aumenta mi probabilidad. Nada más, aumenta la probabilidad. No estoy confirmando el diagnóstico. Aquí, adelante. Bueno, los factores desencadenantes, pues como ya había mencionado, van a ser el ejercicio físico y la hiperventilación, como por ejemplo durante la risa, el aire seco o frío, los pólenes, contaminantes del aire, vapores, olores intensos, etc. Siguiente, por favor. Siguiente. Creo que es mío. No, eso sí. Sí. Y pues este diagrama se presenta en la GINA del 2020 y este es más específico para los niños que son mayores de 6 años, así como para los adultos. Y pues va de que el paciente se presenta con síntomas respiratorios y si son típicos de asma, entonces pues de todas maneras se le va a hacer una historia clínica detallada y si esta apoya el diagnóstico de asma, entonces se recomienda realizar una espirometría. Si esta apoya el diagnóstico de asma, entonces pues ya se le da el tratamiento, ¿no? Sin embargo, si el paciente no tiene antecedentes o los síntomas no son típicos, entonces es cuando se sugiere que se realice pues con mayor importancia el diagnóstico diferencial. No se supone que siempre se debe hacer, pero pues aquí es cuando cobra más importancia. Y ya. Entonces, pregunta abierta. ¿Cómo confirmo el diagnóstico en los niños de 5 años o menos? Una mano, no tantas a la vez, una sola. Yasmín.
Pues a esta edad es clínico el diagnóstico. No lo puedo confirmar. La respuesta es no se puede confirmar. ¿Ok? No se puede, no hay ningún estudio que confirme en los niños de 5 años o menos. ¿Cuál es el estudio que confirma la probabilidad en los mayores de 5 años? Frida. La flujometría o la espirometría. Correcto. Selene. Selena, es para usted la pregunta, no baje la mano. Sí. ¿Cuándo puedo confirmar en el menor de 5 años que sí es asma? Pues solo es con los datos clínicos. No. ¿Cuándo ya sí puedo, sin lugar a duda? Sigue el pensamiento. Cuando responde bien al tratamiento. No. Pablo Javier. Cuando cumpla la edad para que se le pueda hacer la espirometría. Hasta que yo pueda hacer es correcto. Sigan el flujo del pensamiento. No se pongan nerviosos. ¿Ok? Porque así puede venir la pregunta en el examen. Y así me la va a hacer. Bueno, doctor, ¿y cuándo vamos a saber si es asma o no? Se desespera. Quiere saberlo ya. ¿Cuándo vamos a saber si es asma o no? Hasta que le podamos hacer la espirometría. ¿Ok? Mientras tanto, ya dijimos, tendremos que manejarlo como si lo fuera. ¿Okay? Porque está teniendo un problema crónico. ¿Ok? Si desaparece a los 3, si desaparece a los 4, si desaparece a los 5, pues ya no hay necesidad de nada, no fue. Pero si persiste después de los 5 años de edad, entonces ya puedo hacer el estudio que me permite establecerlo y decirle que tiene que continuar con su manejo. ¿Ok? Le pregunto a Pedro Alejandro y a Anabela, ¿les hicieron espirometría a los 6 años? ¿O desapareció su asma después de los 6 años? Yo no recuerdo que me hayan hecho alguna espirometría, solo pues desapareció. Hasta por ahí de los 8 años, 9 años, ya no recuerdo que me sigan dando tratamiento de nebulizaciones y todo. Todo el tratamiento. ¿Y Anabela? Yo tampoco lo recuerdo tal cual. Tengo unas cosas, o sea, tengo unos recuerdos medios vagos de que yo como que expulsaba el aire en algo, pero la verdad no sabría decirle o afirmarle si sí era. Pero yo sí continué, hasta toda la primaria. Ya en la secundaria casi no tuve, en la prepa tampoco, y ahorita sí, otra vez. Otra vez. Sí, usted es asmática y va a ser asmática toda la vida. Pero para comprobar qué tan afectada está su función pulmonar, usted sí le recomendamos que se haga un espirometría. ¿Ok? Entonces, bueno, para que vean ustedes cómo vamos, ¿verdad? Definitivamente, es decir, a la hora de aplicar y cómo le voy a informar a mis pacientes, porque ellos van a estar con la angustia, con la desesperación, ¿ok? De saber, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuál es la reacción de los papás cuando les decimos que su hijo es asmático? Alguien sabe, alguien se le imagina. No Pedro y Anabela, porque ellos sí nos pueden decir, porque se acordarán cómo lo decían sus papás, porque sabían que eran asmáticos. ¿Cuál es la reacción de la familia cuando les decimos que su niño tiene asma? Voy a preguntar a Anabela, porque Anabela es la que la tuvo más prolongada, hasta que tuvo noción de ello, ¿verdad? Mucho más tiempo.
Anabela. A ver, vale, sí. Había levantado la mano. Vale, pues yo creo que hace honor a su nombre, es valiente, levanta la mano. Díganos. Pues como los papás deben tener, o sea, se asustan en cuanto se le hace algún diagnóstico de alguna enfermedad a su hijo, que pues, tienen miedo de que les pase algo, entonces es como miedo. ¿Y ese miedo qué respuesta tienen los papás? Pregunta abierta, si no, la pasamos a Anabel. Ayelet, a ver. La sobreprotección, o sea, empiezan a creer que cualquier cosita los va a lastimar o algo así. Cuéntenos, Anabela. Ahora sí, Anabela, cuéntenos. O sea, sí, básicamente la sobreprotección. Yo, por ejemplo, no practicaba ningún deporte. A lo mucho que me dejaron practicar fue natación porque algo de que iba a aumentar mi capacidad pulmonar y no sé qué. Fue lo único que me dejaron en practicar. Pero en general tampoco fueron tan sobreprotectores porque como mis papás son enfermeros, más o menos como que... sabían. Sí, ajá, sabían. Pero sí, al menos los deportes, no. Eso sí, no. Tienen una mejor preparación. Pero si no tenemos papás relacionados con la atención a la salud, médicos, enfermeros, etcétera, ¿verdad? Generalmente la reacción es, como decía Ayelet, definitivamente de sobreprotección, de tal manera que si cambia el tiempo, así como vamos a Estados Unidos, le dicen, no vas a clase. ¿Ok? Si se le invitan a un baño de piscina, no, pero tú no. ¿Ok? Los quitan de los baños de piscina, los quitan de los baños de mar, de las reuniones, no tomes helado, si ahí está, así medio cambia el tiempo, así con un poco de fresco, un cuidadito y tomas helado, ¿ok? No hagas deporte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, le coartan muchas de las actividades que los niños, pues, lo resienten. Si a un niño lo invitan a una fiesta de baño y piscina y le dicen que él no, pues imagínense la reacción del niño ahora. Siente el niño de ver que todos se meten a la piscina, pero él no. ¿Okay? Y que todos están andando sin zapatos, etcétera, etcétera, y todo, y él no, y por el estilo. Entonces, lo vuelven prácticamente con restricción de sus capacidades. ¿Ok? Adelante, la siguiente. Hablo. Aquí. Adelante, Alma. Bueno, ahora el manejo del diagnóstico de los niños menores de 5 años. Pues aquí al principio puse que los niños, hay episodios de sibilancias que van a ser recidivantes. Hasta el 35% de los niños, sin embargo, solamente un tercio de ellos pues va a tener, en el libro se refiere como asma persistente al final de la infancia. Entonces, lo que es más importante es evaluar cuál es el riesgo de que ese niño continúe con la posibilidad, o sea, cuál es el riesgo de que tenga asma hasta que ya esté grande, ¿no? Entonces, para esto se utiliza un índice predictivo de asma. Si este índice es positivo, entonces eso quiere decir que hay un mayor riesgo de atopia y de persistencia pues, del asma a los 6 años, junto con una mayor probabilidad de respuesta a tratamiento con corticosteroides inhalados. Pues esa imagen que está ahí abajo es el índice y dice que en niños de 0 a 3 años, una historia de mayor o igual a 4 episodios de sibilancias con uno o más diagnosticados por un médico, así como un criterio mayor, uno o más criterios mayores o 2 o más criterios menores, pues van a ser el índice positivo, ¿no? Y los criterios mayores, pues son la historia familiar de padres con asma, de dermatitis atópica, que ya haya tenido un diagnóstico de parte de un médico, sensibilización alérgica a al menos un aeroalérgeno, y los criterios menores van a ser sensibilización a leche, huevo, cacahuate, así como sibilancias no relacionadas con gripe y eosinofilia mayor o igual a 4%. A un ladito hay una tablita que
aparece en la INA. Y esta dice que, o sea, nos menciona cómo va a ser el patrón de síntomas y cuál es la probabilidad de que el niño pues realmente tenga pues asma, ¿no? Sin embargo, también se hace mención de que este patrón pues puede variar con el tiempo, se puede intercambiar y se puede mezclar y así. Entonces, pues para pensar en un diagnóstico alternativo ante un niño con un cuadro, debemos tener algunos de las siguientes características, como el hecho de que no mejore, que haya aparecido cuando acababa de nacer o muy, muy temprano, que con los síntomas respiratorios se asocien vómitos, que las sibilancias sean continuas, que el niño no tenga respuesta a los fármacos y que los síntomas no se asocien con desencadenantes típicos, así como una hipoxemia en ausencia de una enfermedad viral. Y pues también los niños con un asma moderado o grave o medidas bajas de función pulmonar, pues tienen una mayor probabilidad de padecer asma persistente de adultos. Sin embargo, pues esto no es tanto como para niños menores de 5 años, porque pues no se puede medir. Siguiente, por favor. Siguiente, Pablo. Ok. Entonces, nosotros insistiremos en que sí hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Que no se trate, sobre todo si el paciente no llega con una exacerbación, ¿verdad? Y, como decíamos, se puede acompañar de sintomatología respiratoria alta, y entonces tendremos que hacer el diagnóstico diferencial con un problema de infección respiratoria alta, o con una alergia de la vía respiratoria alta. Luego vamos a ver que la rinitis alérgica. Con aspiración de cuerpo extraño, porque acuérdense que puede quedarse en un bronquio con mecanismo de válvula y darnos incluso la manifestación de sibilancias. Con la laringotraqueobronquitis, con reflujo, con bronquiolitis, con neumonía viral, que ya dijimos, o con la exposición crónica a tabaco. Como decíamos, algunas de ellas, la fiebre nos puede permitir, por ejemplo, sinusitis, nos puede decir que estamos ante esto. La neumonía también nos puede decir que puede ser un problema neumónico. Los problemas infecciosos pueden acompañarse de elevación térmica. La bronquiolitis algunas veces sí, otras veces no. La laringotraqueobronquitis igual, algunas veces sí, otras veces no. Pero pues la alérgica, el reflujo, el cuerpo extraño y la bronquitis crónica por exposición a tabaco, pues esos no se acompañan de fiebre, ¿verdad? Mi diagnóstico diferencial va a partir de la pregunta si hay fiebre o no hay fiebre. Además, la rinitis alérgica, como la rinitis o las sinusitis infecciosas, pueden estar acompañando al asma o ser incluso el factor desencadenante, compartir la desencadenante de la reacción de la hiperreactividad bronquial. Entonces, nada más para ver que tenemos que hacer la diferencia y por qué tenemos que hacer las preguntas para establecer que verdaderamente estamos ante una reacción bronquial tipo asma. La siguiente. Bueno, ya habíamos dicho cómo se puede presentar el paciente, ¿verdad? Sin exacerbación y sin diagnóstico previo, se establece la probabilidad. Sin exacerbación y con diagnóstico previo, se reinterroga para comprobar la probabilidad. No hay estudios para confirmarlo, ¿verdad? Entonces, la probabilidad confirmada. Y lo que decíamos de la concepción de los papás que les prohíben ciertas cosas a los niños, o muchas cosas a los niños, dependiendo, bueno, del temor de los papás y desde luego la intención, la mejor intención, que es proteger precisamente al niño, ¿verdad? Entonces, en mayor o menor grado van a tomar conductas coercitivas para el niño, ¿ok?
Cuando yo ya compruebo la probabilidad, es decir, compruebo la probabilidad, acuérdense, hay que clasificar el control. ¿Ok? Y entonces vamos a tener en mente esto. Para la toma de decisiones se clasifica el asma en relación con su control, no en relación con el tipo o comportamiento de la evolución. Aunque para el control necesito conocer la evolución. ¿Okay? Si el paciente llega con exacerbación, se establece la probabilidad y por ende se inicia el manejo de la misma. El tratamiento posterior obliga a establecer la clasificación del asma en base a su control. Vuelve a hacer lo mismo. Después de la exacerbación, ¿con qué va a seguir? Por eso tengo que estar seguro de la probabilidad, porque ahora entonces alguien ya lo había mencionado. ¿Cuánto tiempo tengo que averiguar para clasificar el grado de control del problema del asma? Alguien ya lo había mencionado. Ya no voy a acordar yo quién. Isabel. ¿Se refiere después de iniciar el tratamiento? No. Para la exacerbación ya lo inicié. Para decidir si le voy a dar tratamiento, de qué tratamiento le voy a dar después, si bien. Y si me llega sin exacerbación y tengo la probabilidad, o para seguimiento posteriormente, yo ya le hice la probabilidad y luego regresa otra vez, ¿qué tratamiento va a tener? ¿Cuánto tiempo tengo que averiguar el comportamiento de los síntomas para clasificar el control? Pablo Javier. Las últimas 4 semanas. Es correcto, ya lo habían mencionado antes. ¿Ok? Acuérdense, en ese momento no lo establecimos, ¿verdad? Porque no sirve para hacer la probabilidad diagnóstica, sino sirve para clasificar el control. Y entonces, del comportamiento de las últimas 4 semanas, voy a decidir si está controlado, si está parcialmente controlada, o está descontrolada. ¿Okay? Un paciente que llega con exacerbación, ¿cómo está su asma? En relación con el control. Isabel. Descontrolada. Limber, ¿qué ibas a decir? Limber. Igual, descontrolada, doctor, descontrolada. Así es, descontrolada. Tiene que quedar claro, si mi exacerbación está descontrolada. ¿Ok? En ese momento está descontrolada. Para saber, después que yo controle la exacerbación, voy a controlar la exacerbación para saber con qué medicación va a seguir después, tengo que averiguar cómo se comporta en las últimas 4 semanas. Y de acuerdo a cómo se comportó clínicamente en las últimas 4 semanas, voy a decidir con qué manejo debe continuar una vez que se controla la exacerbación. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo control de la exacerbación que control del asma. ¿Sí? Y con respecto a los medicamentos, ¿qué dice la Gina que deben saber los papás? A ver, ahora no estoy haciendo bien la pregunta. ¿Qué es lo primero con respecto a la medicación que deben conocer los papás? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo leyó?
¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sí lo consideró relevante? Selena. Pudiera ser la forma, bueno, como son medicamentos inhalados, de inhalar, el uso del inhalador. No, no es pero no es lo primero. Ariel. Pues la forma en cómo se dan, para que no abusen y para que se mantengan apegados. De hecho, creo que se les debe de dar una hojita donde se les explica qué se debe de hacer. Por eso no es lo primero. Sí es cierto que tienen que saber eso, pero no es lo primero que tienen que saber. ¿Alguien más? Yasmin. El control de los factores de riesgo. No. No. Ayelet. La fisiopatología, pero No. explicado. Ahora, pues, pregunta más específica. Espérense. Con respecto a la medicación, ¿qué es lo primero que deben saber los papás? Frida. Los efectos adversos que pueden tener. No, no es lo primero. Ariel. Ay, no sé si esté bien, doctor, pero como ya no me quedan opciones, son el nombre. No. No es lo primero. Anabela. Tal vez saber qué medicamento se le da a qué edad. Hey, cerca. Tibia. Pero no. Fernando. ¿Cuándo deben dárselo? Tal cual, ¿no? ¿Cuándo es prudente dárselo? Todavía no. Limber. Saber cuál medicamento se da primero. Tibio. Por ahí va. La guía del GINA establece que lo primero que deben saber los papás es diferenciar cuáles son los medicamentos que sirven para exacerbación y cuáles son los que sirven para el control del asma. Lo que decíamos, son dos momentos diferentes que tienen que saberse manejar. ¿Quiénes son los primeros que deben saber diferenciar qué medicamentos utilizan la asma y qué medicamentos utilizan para el control del asma? Porque si no lo saben ellos, ¿cómo se lo van a enseñar a los familiares o a los pacientes? ¿Quiénes son los primeros que deben saber esa diferencia? ¿Cuáles se usan para exacerbación y cuáles se usan para el control? Pregunta abierta. No estoy bombardeando mucho, ¿vale? Pues nosotros que vamos a prescribir Los para poder... médicos, claro, así es. Dejémonos de cuentos. Los primeros que tenemos que aprenderlos son los médicos porque podamos enseñarle a los pacientes, porque los pacientes no lo pueden adivinar. ¿Ok? Y entonces esto es lo que nos tenemos que llevar porque les aseguro que cada quien hace lo que le da la gana. ¿Ok? No lo que científicamente está demostrado de cómo se debe de hacer. ¿Sí? De ahí la importancia de que nos estemos yendo paso a paso con esto. La siguiente. Pablo, la siguiente. Alma. Bueno, ahora los estudios de laboratorio y gabinete, que pues básicamente son de gabinete, porque el laboratorio no. Las pruebas de función pulmonar en general, pues se van a hacer en pacientes mayores a 6 años o si los niños pues más pequeños muestran una capacidad para, o sea, por ejemplo, los niños de 5 años, pues a lo mejor se les puede hacer. Claro. Y pues estas van a aportar información acerca de la gravedad y o del seguimiento, o sea, del control.
La más recomendada, la primera elección, pues en la guía dice que es la espirometría forzada. Esta pues nos va a demostrar si existe obstrucción y si existe reversibilidad. Se puede decir que hay obstrucción si el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o sea, el cociente entre el FEV1 y la capacidad vital forzada es menor a 0.80. Sin embargo, solamente esta medición no es suficiente porque pues hay otras patologías que pueden causar una obstrucción. Entonces, también se busca la reversibilidad. Si el FEV1 aumenta 12% después de aplicar un broncodilatador, que se recomienda sea salbutamol, entonces se puede decir que pues sí hay la reversibilidad. Sin embargo, la normalidad de esta prueba pues no va a excluir el diagnóstico porque aproximadamente en la mitad de los niños no hay resultados, o sea, no aparece un cambio significativo. Entonces, si la sospecha diagnóstica es muy fuerte, se procede a realizar otros estudios. Entre ellos, pues está la flujometría. Esta usualmente pues es para valorar el control debido a que es menos sensible. Y también funciona, o sea, se puede utilizar para monitorear el flujo expiratorio máximo en el domicilio, porque pues se menciona que es barata. Y esta se toma este valor en la mañana y en la noche durante 2 semanas. Y si se encuentra una variabilidad mayor a 20%, pues entonces se considera positiva. Y es el que tiene el doctor. Así es. Hay varios tipos, ¿verdad? Este es uno de los antiguos, porque yo lo tengo desde hace muchísimos años, y ahorita vienen ya más cuadraditos como el de la foto, incluso hay unos pequeñitos totalmente cuadrados, ¿ok? Con la boquilla, etcétera y todo. Entonces, es raro que un niño de 5 años o menos colabore para realizarlo, porque tiene que hacerse una expiración forzada, tomar, respirar normal, hacer una expiración forzada, no una inspiración y expiración forzada, porque si haces una inspiración forzada, no vas a salir muy, muy normal. ¿Así, Anabela? Nada, en que mostré la cosita, me acordé que sí, yo tenía una de esas así. Claro, es recomendable, ¿verdad? Son bastante económicos, vamos a decir, pero pues hay de economía, ¿verdad? Es una manera de tener el control en casa para saber, pues, qué tanta está siendo mi capacidad pulmonar, qué tanta se está viendo afectada, aunque yo no tenga síntomas a veces. Y cuando ya tengo síntomas, pues te ayuda a decir, para clasificar la severidad, como vamos a ver después. Es decir, que la exacerbación es la que se clasifica por severidad, ¿verdad? Entonces, en un momento dado. Y lo ideal es que fuera de la exacerbación un niño sepa cuánto es su normal, porque varía, como todo en los niños, de acuerdo a la edad. Entonces yo tengo que conocer cuánto es lo mío y entonces la reducción, porque lo que voy a ver es qué tanto se reduce para establecer el grado de afectación o de severidad con la que me está ocurriendo mi problema. ¿Ok? Entonces, bueno, es una manera práctica y sencilla de manejarlo a nivel de domicilio, ¿verdad? Cuando se tiene el equipo. Lógicamente, ¿verdad? Es una de las que se puede utilizar. La siguiente. Bueno, ese diagrama está en la guía de práctica y menciona en primer nivel y en segundo nivel cuáles son las que se utilizan. Entonces ahí dice que en primer nivel se valora el flujo expiratorio máximo y la reversibilidad. Y en segundo nivel el FEV1 y la reversibilidad. Y pues ya en tercer nivel es cuando se hacen los estudios de alta especialidad, que como el que está en el cuadrito de arriba, que es la fracción expiratoria de dióxido nítrico. Y la prueba terapéutica, pues igual se recomienda y se va a considerar positiva si la FEV1 incrementa más a 12% con 6 semanas de dosis media de un corticosteroide inhalado. También menciona que las pruebas de provocación bronquial pues no se realizan en pacientes pediátricos usualmente
tanto las de ejercicio como las de un fármaco. Bueno, las de fármaco menciona que más que nada se realizan para investigación y las de ejercicio pues no están recomendadas porque realmente pues si le provocas una exacerbación al niño pues puede que no lo logres controlar de manera adecuada, eso es ponerlo en riesgo, entonces no se recomienda. Le vamos a preguntar a Anabela, ¿qué se siente cuando uno tiene una exacerbación de asma? Cuénteles. ¿Cómo se siente? Bueno, pues yo lo que sentía era como que respiras, pero no estás respirando, se siente raro, porque una vez ya tienes, o sea, por ejemplo, me daban el salbutamol, ya podía respirar y se sentía diferente, sentía como el aire pasaba por mis pulmones, no sé, sientes como que no crece, no pasa, no nada. Sí se Es siente una feo. sensación de ahogo, ¿verdad? Siente uno que se está ahogando. Es una sensación de ahogo. Como cuando se meten ustedes al mar o a la piscina, se sumergen y dejan de respirar. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo, nada más que afuera estás respirando, pero no está entrando el aire. No sientes que entra la respiración, no sientes que entra el aire a los pulmones y sientes que te estás ahogando. Entonces es desesperante también para el paciente. Claro, a más severa sea la crisis, pues más angustia, porque sientes verdaderamente que te estás ahogando, ¿verdad? Y así nos los cuentan que los que han tenido asma. Esto es importante para las decisiones que vamos a tomar posteriormente, ¿ok? Con el manejo de la exacerbación. Adelante, siguiente. Bueno, igual se menciona en las guías que se busquen alérgenos específicos, sin embargo, pues esto se hace ya en segundo nivel y cuando se sospecha que el niño tiene, pues que el asma del niño tiene una relación con la atopia. Y pues el manejo del asma, como el primer componente es la evaluación y la vigilancia. Entonces, se va a revisar la gravedad, el control y la respuesta al tratamiento. Aquí tenemos la gravedad y en el Nelson se menciona que esta va a estar dada por el riesgo de exacerbaciones. El asma intermitente se puede decir que hay asma intermitente cuando hay de 0 a 1 exacerbación en un año. Y el asma persistente. Se las vamos a dejar, pero en realidad no es la que se utiliza en la práctica. Esta es la teórica, la clasificación, por eso solo está en el Nelson. Decíamos que la práctica es clasificarla de acuerdo a la respuesta de control. ¿Ok? Y la exacerbación, ahorita nos van a mostrar cómo se clasifica la severidad de la exacerbación. En realidad, la que se califica es la severidad de la exacerbación. Y la del asma es mejor utilizar para la toma de decisiones en la práctica la clasificación que mencionábamos del grado de control, si está controlada, si está parcialmente controlada o si está descontrolada. ¿Okay? La otra es teórica, pero no me sirve para tomar decisiones a la hora de atender a mi paciente. Y aquí lo que me interesa es lo que tiene en amarillo. Es sí, díganlo en voz muy alta. Las metas de tratamiento van a ser el alivio y control de los síntomas, reducir el riesgo a futuro y reducir la pérdida de la función pulmonar a largo plazo. ¿Alguien puede todas estas, concretarla en una sola meta? Que es la ideal, la perfecta. ¿Para qué me va a servir a mí el alivio y control de los síntomas? El reducir el riesgo de previniendo todo lo demás y reducir la pérdida de la función pulmonar. ¿Qué le va a permitir el lograr esto? ¿Qué le va a permitir a mi paciente? Anabela. Que tenga un mejor desarrollo, o sea, que no se vea limitado por su enfermedad. Isabel.
¿Usted qué iba a decir? Básicamente lo mismo, una mejor calidad de vida para el paciente. Que el Limber. Dime, Limber. Mejorar el flujo respiratorio. Bueno, es toda. La consecuencia fisiopatológica es esa, es la que digo Limber. Es correcto, ¿verdad? Pero la consecuencia clínica es que el niño pueda llevar una vida lo más normalmente posible. Que yo le pueda decir que va a poder meterse a la piscina, meterse al mar, andar sin zapatos. La otra no le va a gustar nunca faltar a clases porque está malo el tiempo, dicen las abuelitas, ¿verdad? Esa a lo mejor no le va a gustar mucho, pero que no falte a clases, que no se retrase en sus estudios, que pueda hacer el deporte que le dé la regalada gana, ¿ok? Que pueda tomar helado como toman todos aquí en Yucatán cuando hay mucho calor, sus bolis, su paleta, lo que quiera de helado. ¿Ok? Que pueda llevar una vida lo más normal posible. Ese es el objetivo final, la meta final de lograr el control del asma. Si yo tengo un asma controlada, puedo hacer de todo. Igual que todos los que no tienen asma. Con una sola diferencia que ahorita vamos a ver. La siguiente. Ah, esa es la que no me gusta. Ok. Ah, sí, pues eso es básicamente lo que decía el Nelson. O sea, que Aquí si se va a nos basar vamos en criterio de riesgo. No tiene entonces cuáles son las preguntas. A ver, la siguiente. Miren que se está y se las dejamos para que se enreden. Pues le digo que está re complicada. 4 preguntas únicamente. Creo que está en la siguiente diapo, doctor. Disculpen. 4 preguntas, José. ¿Okay? Y si el paciente no recuerda o no puede referirlo de las últimas 4 semanas, se toman en cuenta lo de las últimas 2 semanas. Sí, dice 4 semanas, pero si no se acuerda. Si la persona que está con el niño no se acuerda, pues en las últimas 2 semanas. Y si tampoco se acuerda de las 2 semanas, acuérdense, no vamos a tratar con gente que estudió medicina. No vamos a trabajar con gente que estudió enfermería. ¿Ok? No necesariamente, si nos toca alguna, como acaban de mencionar, pues qué bueno, va a ser más fácil todo, explicar todo y llegar a un acuerdo y porque sabe qué datos necesita. Pues se basan en lo de la última semana, porque hay que tener una base de información para sustentar la decisión de control. Acuérdense. Si yo no tengo la información, no puedo tomar la decisión de control. ¿Cómo está ese asma? ¿Está controlado o no está controlada? ¿Está parcialmente controlada o no? Está controlada. Para que yo tome la decisión, necesito las 4 preguntas. Ahora sí, la siguiente. Ahí no las van a decir. Si no, las pregunto. La siguiente diapositiva. Pues ese es el cuadrito que aparece en la guía de práctica, el que está abajito. Es si hay síntomas diurnos más de 2 veces por semana, en las últimas 4 semanas. Si hay algún despertar nocturno debido al asma, necesidad de utilizar medicación para el rescate más de 2 veces por semana y alguna limitación en la actividad debido al asma. Y pues ahí se divide en bien controlados. ¿Perdón? ¿Cuántas preguntas son? 4. 4, pues sí. Y eso es lo que estamos diciendo, 4. Y entonces voy a decir si está controlada, si está parcialmente controlada o no está controlada o descontrolada. ¿Ok? Entonces así es.
Y son las mismas 4 preguntas, tanto si es el menor de 5 años hasta los 5 años o menos, apenas es 5 años o menos, para no excluir a nadie, y en los mayores de 5 años. ¿Cómo interpreto esas preguntas? Es lo que puso ahí a un ladito. ¿Cuándo digo que está controlada? ¿Lo tiene ya un ladito? Cuando está bien controlada es cuando no hay ninguno de estos. Cuando está parcialmente controlada, 1 o 2. Y cuando de plano no hay control, pues 3 o 4. Entonces, tengo que hacerle la pregunta a la familia que solo tenga que contestarme sí o no. Nada más. ¿Okay? Yo tengo que preguntarle de tal manera que solo me responda sí o no a estas 4 preguntas. 5 para establecer la probabilidad de asma. 4 para clasificar el control. ¿Okay? Porque acuérdense que solo tengo 15 minutos para la consulta y estoy seguro que si limito esto al número de preguntas mínimas que necesito para la toma de decisiones, pues no me lleva más de 5 minutos. La exploración no me va a llevar más de 5 minutos. Y entonces tengo 5 minutos que yo lo veo muy difícil. Para hacer la receta y todo, sí, pero para explicarle a la familia todo lo que ahorita nos van a decir, lo que hemos mencionado y lo que nos van a decir, qué es el asma, en qué consiste, cuál es la meta, cuál es esto, cuál es lo otro, qué medicamentos, que sí, que no, la técnica de aplicación, como ustedes van a mencionar, pues ¿qué creen? La primera vez no es una consulta de 15 minutos, la primera vez nos dan 30 minutos. El mínimo para una consulta de primera vez son 30 minutos. Para las de seguimiento ya son 15 minutos. El promedio. ¿Ok? Pues tomar en cuenta eso. La primera vez es la clave. Y a lo mejor la segunda, pues tampoco, porque si no quedó claro lo de la primera que nos van a mostrar, pues en la segunda la volveré a tener que repasar. Porque tiene que quedar claro, porque yo quiero que ese niño lleve una vida lo más normal posible, ¿okay? Con todo lo que puede realizar como cualquier otro niño que no tiene asma. La siguiente. La siguiente, ¿no? La siguiente, claro. Yo le dije que estaba complicado. ¿Cómo metieron información? Qué bárbaro. Ok, la siguiente. Este es nada más para confundir. Ok. Entonces, una parte, lo que importaba era eso. Una parte del manejo del asma es el farmacológico. Pero como todas las demás que hemos visto, la otra parte que es igual o más importante o tan importante como ella, es esta, el componente 2, la educación del paciente. Ahora sí, adelante entonces, Isa. Alma, perdón. Alma. Cualquiera de los dos, doctor. Bueno, entonces, pues igual, como había mencionado el doctor, es muy importante educar tanto al paciente como a su familia, porque pues es necesario que se apegue al tratamiento, que no abuse del tratamiento de las exacerbaciones, etc. Entonces, en todas las visitas, pues hay que aprovecharlas para enseñar. Se recomienda que se explique de manera pues básica la patogenia, que se resuelvan las dudas. De hecho, en la guía hay una guía que está hecha específicamente para pacientes y esta pues le recomienda al paciente que anote sus dudas y que se las pregunte todas al doctor. Pues también se va a enseñar a los familiares y al niño a utilizar los dispositivos, que pues eso está al final.
o sea, al final de estas diapos, y se les va a informar de las expectativas de buen control y se les va a preguntar para ver pues si realmente pues están comprendiendo acerca en general del todo el manejo, ¿no? También pues se debe valorar el cumplimiento del tratamiento y se menciona también que una vez que se les está dando la farmacoterapia, pues explicarles cuáles son los posibles efectos adversos, pues para que tengan un conocimiento. Y también se recomiendan las visitas de seguimiento periódicas para mantener el control. Mencionaba de 2 a 4 revisiones anuales para reevaluar el control del niño. Y también, pues, en el Nelson se recomendaba realizar una espirometría al menos una vez al año. Y pues más de una si el asma no está controlado. Y mayores de 6 años. Sí. 5 años. Ok, adelante, la siguiente. Bueno, voy a otra. El componente 3 para el manejo del asma es el control de los factores que contribuyen a la gravedad del asma. Hay 2 factores, bueno, el Nelson los divide como en 2, que es las exposiciones ambientales y los trastornos asociados. En ese cuadrito es un resumen de todo eso, que prácticamente te dice que se busque eliminar o reducir las exposiciones ambientales que sean problemáticas. Y esas medidas serían la eliminación o reducción ambiental del humo de tabaco en hogares y automóviles. Si alguno de los padres es fumador, pues hacerles ver cómo puede afectarle esto al niño y pues ayudarlo más que nada a proporcionarles medidas para que dejen el tabaquismo o si no evitar fumar cerca del niño. También la eliminación o reducción de la exposición a alérgenos en pacientes asmáticos sensibilizados, como por ejemplo la caza de animales, en caso de niños que tengan pues mascotas en sus hogares. Pues sí, comentarle como a la mamá que evite que estén en la casa o se mantenga como la higiene adecuada del hogar. Plagas como ratones o ratas, los ácaros de polvo, recomendarle a la mamá o al papá que laven las sábanas, las fundas de las almohadas cada semana con agua caliente o igual hay como fundas protectoras. Las cucarachas, hay a niños que son, que les afecta los restos de ellas o las heces de las cucarachas. Hongos como el moho, por ejemplo. Otros irritantes de vías respiratorias, el humo de leña de carbón, si cocinan de esta forma, pues decirles que lo eviten. Olores y perfumes fuertes, mencionaban el talco en polvo. Hay mamás que le echan talco en polvo a los niños y pues esto igual puede afectar, o productos de limpieza también. El polvo en general y tratar las comorbilidades que pueden presentarse junto con el asma, como la rinitis, la sinusitis, el reflujo gastroesofágico. Es importante. Ok, no le cambio. Miren, yo recomiendo que lo ideal, yo me voy a los ideales, es identificar los alérgenos que a ese niño afectan. En lugar de darle un listado de quítele todo, porque, ¿qué creen? Adora a su perrito. Le van a decir que la caspa de animales y que por lo tanto ella no se vuelve a acercar al perrito. O él. Pues más, regalan al perrito. ¿Ok? Y resulta que muy sensible a la caspa de animales. Pero ya la torturamos quitándola a su perrito. Igual lo hacen con los peluches. Es un niño que está acostumbrado a dormir con su caballito de peluche. Y le dice el doctor que los peluches fuera. Y entonces el niño está llora y llora porque quiere su peluche. Acuérdense que hay siempre un
muñequito, un trapo con el cual nos dormimos cuando somos niños, y algunos hasta ya mayores, ¿verdad? Que no quieren soltar a ese que tiene, ya se está rompiendo, se le está cayendo, es su postura, lo mamá, pero no quiere soltar ese peluchito. Es al que quiere, es con el que está acostumbrado a dormir abrazado a él. ¿Okay? Luego lo cambian por otro ser humano. ¿Okay? Pero cuando son niños es un peluchito o es una mascota. ¿Verdad? Imagínense igual, le van a decir que no cocine ni con leña o carbón, pero nadie le va a dar para que compre su tanque, su estufa y su tanque de gas. ¿Okay? Pero somos muy buenos para recomendar todo lo que tienen que hacer. Lo ideal es identificar el alergeno. Tratar de identificar cuál es el alergeno al que está reaccionando ese niño y ese verdaderamente sea el que sí te tenga que eliminar del ambiente. Y a lo mejor su perrito no tiene nada que ver. Entonces a lo mejor su peluche con el que duerme, no. Lo que a lo mejor le tenemos que recomendar es que lo mantenga limpio, libre de polvo, pero no quitarle su peluche de buenas a primeras, si no es ese el factor desencadenante. Entonces, lo ideal es identificar el alergeno. Ya dijimos, eso es lo ideal. O quitar todo e ir introduciendo lo que más quiere para ver si a eso no. Momentáneamente le vamos a quitar todo, pero por favor, si en una semana ella está bien, dale su perrito. Todavía no se deshaga de él con su perrito, a ver qué pasa. Y si no pasa nada, se apega al tratamiento, ¿qué cree? No va a pasar nada. Y se va a quedar con su perrito. ¿Okay? Entonces, aquella parte, vamos a insistir, aquella parte del ser humano que no solamente es la biológica, sino la psicosocial, las indicaciones tenemos que darlas tomando en cuenta la reacción anímica que va a tener ese niño o la reacción social que puede tener la familia porque no tiene los medios suficientes. Entonces insistiremos más en el apego al tratamiento, ¿verdad?, que en quitarle todas las cosas que son que es prácticamente imposible retirarlas porque no tienen otra posibilidad de cocinar más que con carbón. Entonces tener en cuenta eso, ¿verdad?, que sí puedo, que no puedo, de acuerdo a todo el entorno del paciente y a sus condiciones psicosociales. ¿Sí? No solamente la parte biológica pura y que además ni sabe si reacciona o no a determinada cosa. ¿Ok? La siguiente. Recuerden que eso es hasta donde lleguemos. Ok, pues el manejo ya farmacológico, ese es el componente 4, la farmacoterapia del asma. El principal objetivo siempre va a ser el control del asma. Y aquí se presentan dos tipos de medicamentos que vamos a utilizar, que son los controladores y medicamentos de rescate. Los medicamentos de rescate... Lo que decíamos, ya lo vio, usted sí lo dijo. Eso es lo que tenemos que aprender y eso es lo que tenemos que enseñarle a los papás. Que hay medicamentos de control y medicamentos de rescate o manejo de la exacerbación. Y que no son los mismos que vamos a utilizar para ambas situaciones. Entonces, tenemos que saber perfectamente bien nosotros para que podamos enseñárselo así a los pacientes. Este es el medicamento que voy a utilizar de control. Y este es el medicamento que voy a usar de rescate. O estos sí son malos. Y comenzamos entonces. Adelante. Nada más para mencionar que el medicamento de rescate es uno que se utiliza como para mejorar los síntomas de una forma rápida
Sin embargo, es muy importante decirle a los familiares que no debe de ser de uso diario, nada más porque se siente mal el niño, porque hay riesgo de taquifilaxia y esto puede aumentar todavía el riesgo de exacerbaciones, entonces se pierde el efecto. Por eso es importante diferenciarlo. Este es para rescatarlo. ¿Cuándo? Cuando tenga esto. Y no debe ser de uso diario. Es para rescatarlo cuando presente esto. ¿Ok? Y este es el que debe tomar diario. 1 o 2 veces, bueno, según ahorita nos vayan a decir 1 o 2 veces al día, pero este es el que tiene que estar tomando diario, porque este es el de control. ¿Ok? Adelante. Ok, bueno. Aquí se dividen 4 pasos. Este es el rutina 2020. ¿Qué características debe de tener el paciente para que se le dé cada escaloncito? El paciente que presente sibilancias infrecuentes, con pocos o nulos síntomas, no se, o sea, va a estar nada más en el paso 1, que no se le da un tratamiento de control, sino nada más la opción del medicamento de rescate. Es el paciente que yo clasifique de acuerdo a su control, el paciente que clasifico como... Tiene un asma intermitente, no persistente. Hombre, no. No, usted, pregunta abierta. ¿Qué paciente es al que le voy a indicar que se mantenga solo con el paso 1 cada vez que lo necesite? Vale. Pues el paciente controlado. Así es. Acuérdense, la decisión del manejo de lo que voy a hacer con mi paciente, donde voy a aplicar esta tablita, es en base al control. Entonces, si mi paciente con mis 4 preguntas que dije que iba a hacer, me da que está controlada su asma, a ese le voy a indicar que se mantenga con el paso 1. Cuando tenga accesos de tos en la noche, cuando presente dificultad para respirar, cuando presente durante el ejercicio o alguna actividad, restricción o sintomatología, cuando se le escuchen sibilancias, lo va a usar. Se controló eso, lo deja de usar. Va a ser 1 hora o un día, cuando mucho. Y ya. El que tiene que estar tomando es el que le voy a dar para control. ¿Ok? Ese es el que le voy a dar para control si me fuera parcialmente controlado, descontrolado. Si me da que en las últimas 4 semanas o 2 de las que se acuerde, como dijimos, está controlada, le voy a dar la indicación de solo el paso 1, cuando lo requiere. Si me da que es parcialmente controlada o descontrolada, ok, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Adelante, continúe, no lo voy a decir, porque va a continuar. Ya de ahí, que menciona lo de la gente, ¿se escucha bien? Sí, si me da parcialmente controlada, ¿qué paso aplico? Pregunta abierta. 2 y 3. Frida. Bueno, yo lo quiero para el 2 y 3. Ok, el 2. Ok, si me da parcialmente controlada, aplico el 2. Ok.
Así es, tiene que tomar una medicación para control. Ya lo requiere porque en las últimas 4 semanas no da la clasificación para que esté controlado. Entonces me da que está parcialmente controlada. Paso 2, que consiste en, adelante. Consiste en darle de forma diaria dosis bajas de corticosteroides inhalados. Y se prefieren la terapia inhalada debido a que el depósito... ¿Se escucha cortado? No, se escucha bien. Bueno, debido a que el depósito permite un depósito de mayor concentración directamente ya en las vías aéreas. Entonces, en el paso 2, se da de forma diaria dosis bajas de corticosteroides inhalados. Otras características que pueden hacernos pensar que ya el paciente requiere de subir de escalón sería que esté utilizando agonistas beta de acción corta 2 o más veces al mes, o tenga necesidad de más de 12 disparos por día. Eso ya indicaría que está mal controlado. Igual cuando los síntomas son frecuentes o se agravan periódicamente, ahora sí ya se va a requerir un tratamiento controlador. En todos los pasos siempre es muy importante la educación del paciente, el control ambiental y si fuera que tuviese los trastornos asociados. Ya después si subimos de escalón sería para el niño que presente un diagnóstico ya de asma y tenga asma mal controlada con dosis bajas de corticosteroides inhalados. O sea, no le fue suficiente lo del escalón 2. Entonces subimos al siguiente escalón. Después, si todavía no se controla en el escalón 3, que son una dosis doble de corticosteroides inhalados, otra vez subimos ahora al escalón 4. Algo muy importante que menciona Nelson es cuándo debemos de remitir al especialista. Y te dice que en menores de 4 años se debe de remitir cuando se requiera ya asistencia del escalón 3 y considerar ya cuando estemos en el escalón 2. Por eso no me gusta el Nelson, me gusta más el Gina. ¿Okay? El Nelson tiene ciertas particularidades. No es que esté inadecuado, ¿verdad? Pero el recurso a veces de nuestras comunidades, sobre todo, ¿verdad? Es muy difícil que tomar esa decisión de referirlo inmediatamente al siguiente nivel. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender que nosotros tenemos que ser capaces de manejar todos los pasos y que solo se vuelve ineludible en nuestro medio, en algunas situaciones, ineludible pasarlo al segundo nivel o al especialista cuando llegamos al paso 4. ¿Por qué? Porque si me brinca al médico general el paciente y se va con el pediatra, ¿cómo debe manejar el pediatra al niño con asma? Pregunta bien. Si le llega con el paso 2 y está parcialmente controlada, ¿qué le va a hacer? Son las 3 igual. Vale. Pues continuar con los pasos. Así es. Y si me brinca a mí como pediatra y se va con el alergólogo y llegue en el paso 2 que no se controlaba, ¿qué le va a hacer el alergólogo? ¿Qué le debe de hacer? Capaz que le hace otra cosa, pero ¿qué le debe hacer? Mira. Pues decirle que continúe con el tratamiento y tal vez mandarlo de nuevo con usted. No, le vas a subir el paso. Es lo mismo, va a ser lo mismo. Eso es lo que yo voy. No importa quién lo reciba.
Lo ideal es que hagamos la clasificación y de acuerdo al control se tomen las decisiones. ¿Qué paso le corresponde si está parcialmente controlado? El 2. ¿Qué paso le corresponde si está descontrolado? Y voy a averiguar si recibía tratamiento previo, en qué paso estaba. Y si no recibía tratamiento previo, ¿qué paso le voy a dar? ¿Qué paso le daríamos? Llega descontrolado y no recibía tratamiento previo. Porque cuando recibo tratamiento previo me suben un paso. Pero cuando no recibo tratamiento previo, ¿qué me van a dar? Isabel. El más acorde a su situación. Dígame las situaciones. ¿Qué voy a tomar en cuenta para decidir qué situación tiene? Aquí nos vamos a quedar con el tratamiento de las... Yasmín. Pues comenzar con los pasos. O sea, si ya le habían dado el paso 1, pues seguiría el paso 2. No tenía ningún tratamiento. Y me llega descontrolado. Ya dijimos, si me llega parcialmente controlado, paso 2. Y si me llega descontrolado y no tenía, si tenía tratamiento previo, averiguo para saber si le voy a subir otro paso. ¿Ok? Pero si me llega sin tratamiento previo, ¿qué voy a hacer con él? ¿Qué le voy a indicar? Selena. El paso 1. Oigan, los varones, hoy solo Limber y nadie más vino, ¿no? ¿Por qué no he oído la voz más que de Limber? No, también de, por ejemplo, pero Uriel, no lo he oído hoy. Pablo Javier también ya lo vi. De por sí hay muchas más mujeres que varones, ¿verdad? En el grupo. Ok, Selena, ¿qué había dicho? Perdón. El paso 1. Hombre, si está descontrolado, ¿cómo va a dar el paso 1? Una vela para control. Pues no en la GPC decía que en el paso 3, creo, había un tratamiento que era tanto de como rescate y de mantenimiento. Así es. Ok. Isa, ¿qué va a decir Isabel? Pues es que Gina menciona que puede uno empezar directamente con el paso 3 si tiene síntomas que lo molestan en la mayor parte de los días, pero si está muy descontrolado, ya te vas con el paso 4. Así es, con el paso 3, no se angustien. Ok, es muy claro, ¿verdad? Controlada se inicia con paso 1. Parcialmente controlada se inicia con paso 2. Descontrolada, sí, cierto, se puede iniciar como mencionaron. Bueno, está muy marcado, le voy a dar el broncodilatador como de rescate, pero el tratamiento de control va a ser el paso 3. Y si no tiene síntomas severos, le puedo iniciar con el paso 2 a ver cómo le va, y si no, le voy con el 3. Es decir, paso 2 o 3, para simplificar, que depende de qué tanta problemática le están dando los síntomas del descontrol. Acuérdense que el descontrol, las 4 preguntas que necesito para calificarlo de descontrolado. ¿Ok? Y que el paso 4, acuérdense que el paso 4, llegar al paso 4 implica ya enviarlo al especialista. Es muy claro, en los niños de 5 años o menos, solo hay 4 pasos. Y el cuarto paso es igual a enviar. De tal manera que todos los demás solo podemos manejar el primero, el segundo o el tercero. Entonces, controlado el primero, parcialmente controlado el segundo y descontrolado el tercero. Así de fácil. ¿Para qué nos rompemos la cabeza si es muy exacto y cuadrado el círculo? ¿Ok?
Círculo cuadrado, así como los campechanos, círculo cuadrado. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si la persona, la familia, no quiere los cortisoides porque le han dicho que eso tiene consecuencias a largo plazo, descalcifica los huesos, engorda a las niñas, porque abre mucho el apetito y me han hablado muy mal de los derivados de cortisol. Nosotros le llamamos glucocorticoides a dosis baja, dosis media, dosis alta. Pero en general la gente la conoce como derivado de cortisona. Es derivado de cortisona y a la cortisona no sé por qué la han hecho, pero hacia efecto, porque provoca un montón de efectos secundarios. ¿Qué hago? Vale. Una alternativa son los antagonistas de receptores de leucotrienos. Es correcto. Entonces, fíjense, cuando yo decido paso 2, de primera elección es el corticoide. Porque dijimos que el asma es una enfermedad. ¿Qué dijimos que era el asma? ¿Qué tipo de enfermedad? ¿Vale? Una enfermedad inflamatoria crónica. Inflamatoria crónica. Y entonces el desinflamatorio ideal y perfecto es el corticoide, porque los antileucotrienos no son desinflamatorios. Pero el paciente tiene esa alternativa. Yo no quiero, puedo usar antileucotrieno. Si el paciente, cuando yo lo cite a control para saber si está respondiendo al control, ¿cuándo lo debo citar? Pregunta abierta. Y aquí vamos a cerrar. Son las mismas 4, no hay nadie más. Frida. Pues dependiendo de cómo esté reaccionando al tratamiento, sería o un mes o la primera semana, o si está todo bien, a los 3 meses. Ariel, ¿qué ibas a decir? Ariel, no vaya la mano, Ariel. Pues iba a decir lo mismo, doctor, que si hay después de la exacerbación son 2 semanas. Y si todo está bien, de 2 a 3 meses, según el GINA. Ok, es correcto. Ok, yo tengo que averiguar a las 2 semanas o al mes, a más tardar, cómo le está yendo a mi paciente. Si le está yendo bien, ok, lo puedo ver dentro de 2 o 3 meses. Bueno, si no le está yendo bien, tengo que verlo porque tengo que hacer el ajuste. Okay. Entonces tengo que averiguar cómo le está yendo con la decisión que tomó. Si no le va bien con el leucotrieno, ¿qué tengo que hacer? Pregunta abierta. Vamos a terminar con con el niño de control de asma. Pablo. ¿Le agrego corticosteroides de manera intermitente? No. Isabel. Se le daría el otro tratamiento que propone, que es los corticosteroides inhalados. ¿A qué dosis? No sabría decirle. Fíjense, el niño que decide, vean, al leucotrieno, y no le va bien con el leucotrieno. Sí, Cristian, ¿qué ibas a decir? Cristian Alexander, para que yo lo oiga hoy. Iba a decir sobre lo que estaba diciendo Isabel. Dice que esa dosis baja. Dosis baja. Es decir, la parte de abajo, él eligió leucotrieno, ya solo le tengo que agregar esteroide a dosis baja porque no había recibido nada, solo leucotrienos. Y entonces le agrego, es la dosis baja de corticosteroide más leucotrieno. Pero el paciente que estaba con dosis baja y no se controla, ¿qué puedo hacer la siguiente vez?
Limber. Aumentar la dosis sería dosis media, ¿no? O le duplico la dosis, que es la dosis media, o le agrego el leucotrieno. Ahí la preferencia es la primera, porque ya estaba recibiendo esteroide y no responde, pues si es el desinflamatorio, pues no creo que le vaya mucho mejor si le agrego leucotrieno. Pero sí tiene razón los papás, si le duplico la dosis hay más probabilidad de efectos secundarios. Entonces a lo mejor vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué me recomienda usted, doctor? Lo que está arriba. Lo de primera elección es lo que vamos a recomendar, pero y si no hay alguna otra alternativa, bueno, podemos probar la asociación con leucotrieno 2 semanas y a ver cómo nos va. Y si no nos va bien, pues ya sabes que tienes que ir a la dosis media de corticoide y no le quedará otra más que aceptarlo a la familia porque ya le demostraste que el otro no lo está ayudando. ¿Ok? Acuérdense, es relación médico-paciente y tiene que formar parte de las decisiones. Bueno, aquí el familiar porque es un niño pequeño. No puedo hacerlo con el niño. Tiene que ser con el familiar. Y entonces el familiar conmigo va a tomar la decisión después de la explicación que le voy a dar. ¿Ok? Igual si me llega con el paso 3 descontrolado, pues me paso al 4. Y depende, si me llegó con dosis media, pues ¿qué creen? Voy a tener que mandarlo al especialista, ¿verdad? O darle la dosis alta, continúe, ¿ok? Y si estaba con dosis baja y con leucotrieno, pues lo que haré es duplicarle la dosis del esteroide. Le daré la dosis media del esteroide. Igual, ¿qué voy a hacer si me llega controlado y estaba en el paso 3? Y en los últimos 3 meses he estado controlado. ¿Qué hago? Última pregunta y nos vamos. Ariel. Disminuirle otra vez la dosis. Me bajo al paso anterior y vuelve a hacer lo mismo. Lo primero que debo eliminar nada más es el leucotrieno. El último que debo quitar es el esteroide, por lo que ya habíamos mencionado. ¿Okay? El último que debo quitar es ir bajando pasos hasta llegar al paso 1. Entonces el último que debo quitar es el esteroide a dosis baja. ¿Okay? Para todo caso, primero quito el leucotrieno y lo dejo con la dosis media si está en el paso 3. Si solo tenía la dosis media, no tenía leucotrieno, pues ya sé que solo te voy a bajar a la dosis baja de esteroide. Cuando ya lo tengo en el etapa 2 con dosis baja de esteroide y además en el leucotrieno, lo que sigue es quitar el leucotrieno y dejarlo solo con el esteroide. El último que se quita es el esteroide a dosis baja. ¿Ok? ¿Correcto? Nos seguimos mañana. ¿Ok? Comenzamos a las 12:30 en punto. Son las 12:30. ¿Ok? Continuamos mañana para...